Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar con la parashá Vayakhel, que es la parashá que nos toca esta semana. ¿Qué significa? Y se reunió haciendo énfasis en que el Eterno reunió a todo el pueblo para darle un mandato. ¿Y cuál era ese mandato? Bueno, el mandato que aparece aquí, el resumen de la parashá, donde dice que Moshe reúne al pueblo de Israel y le reitera el mandato de observar el Shabbat. Y hoy vamos a hablar un poquito de qué es Shabbat, cuál es la esencia del Shabbat, qué es reposo, qué es trabajo y qué es fuego, desde una perspectiva de los sabios de Israel, de una perspectiva hebrea, de una perspectiva de la Torah. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos entonces a comenzar, señores, con esta enseñanza. ¿Cuál es el resumen de esta, o la sinopsis de esta? Bueno, primero vemos aquí que como el mismo nombre de la parashá, Vayakhel, Moshe reúne al pueblo de Israel y le reitera el mandato de observar el Shabbat, pero también le recuerda aquí y le transmite el mandato divino de construir el Mishkan. Este es el tabernáculo. Vemos aquí que el pueblo dona los materiales requeridos en, en abundancia, envían materiales. Finalmente, un grupo de artesanos, ¿verdad?, con corazón sabio, construye el Mishkan y sus utensilios, como lo ha detallado en las secciones de la Torá, Trumá, Texabé y Kitixá. Básicamente esto es la parashá. Vamos entonces al comentario de esta parashá, en donde comienza diciendo Moshe congregó. Así que vamos entonces con la oración sobre el estudio de la escritura, de la Torá. Y decimos, bendito eres tu eterno, soberano del universo, creador de los cielos y la tierra, rey del universo, que nos ha dado tu mandamiento de estudiar tu Torá. Todo esto por los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Amén. Vemos aquí que la parashá comienza diciendo Moshe congregó. Ahora, aquí vamos a entrar a un tema importante, porque los sabios de Israel indican que esto sucedió al día siguiente de Yom Kippur, luego de descender del monte Sinaí con las nuevas tablas. Y específicamente habla del Shabbat, ¿no? Eh, donde dice en Shemot 35:2, 6 días trabajarás, pero el séptimo día tendréis un día santo, un Shabbat de reposo completo para Hashem. Bueno, eh, sabemos pues que eh, la, el mandamiento de Shabbat, ¿verdad?, aparece en los 10 mandamientos o en los Aseret Adribot. También aparece en, en Génesis, también, en Bereshit. Y es interesante porque aquí podemos desglosar que cuando lo desglosamos, dice 6 días trabajarás. Pero el séptimo día, fíjate, el día 7, tendréis un día Kadosh, un Shabbat de reposo completo para Hashem. Ahora, esto es interesante porque en hebreo la expresión es Kadosh Shabbat Shabbatom. Kadosh Shabbat Shabbatom. Es decir, sería apartado o podemos poner es,
santo, Sabbat. Ahora, Shabbat, Shabbatón, son generalmente, eh, hay una referencia al Yom Kippur, y por eso es que los sabios dicen que fue el día siguiente al Yom Kippur, del Yom Kippur. Ahora, ¿qué significa Shabbat? Para poder entender el Shabbat, ¿verdad? Tenemos que ver el significado semántico, hacer un estudio semántico de esta palabra. Y Shabbat proviene de la raíz hebrea Shabbat, que es cesar o parar. De aquí la traducción en español es reposo. Ahora, ¿qué es reposo? ¿Verdad? ¿Qué es reposo? Por supuesto, en el siglo XXI, donde vivimos hoy en día, por muchos estudios que tú tengas, cuando te hablan de reposo, puede significar para una persona un día de reposo, podría ser pasarse todo el día, por ejemplo, viendo televisión en su camita, ¿verdad? Sin hacer mucho. Eh, Tal vez para otras personas descansar es leer un buen libro, pintar un cuadro. He conocido gente que hace actividades recreacionales en su vida, eh, que supuestamente esa actividad le da descanso. Pero estas ideas, señores, no parece encajar con la idea judía acerca del Shabbat. Fíjense una cosa, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hoy en día, usted puede observar que esta idea de reposar, del día de reposo, eh, que de alguna manera el mundo occidental indica que el día domingo es el día de reposo, ¿verdad? No voy a entrar en cómo llegó esto, pero bueno, creo que lo he explicado en otras oportunidades y bueno, eh, no me toca ahorita, pues, porque no, habría que explicar mucha historia y no es la idea. Pero bueno, sabemos que el día de reposo fue cambiado de sábado para domingo, ¿verdad? Hace unos cuantos siglos atrás. Eh, por lo tanto, ¿verdad? El problema de todo esto es que tenemos que ver el reposo del Shabbat, lo que conocemos como el reposo del Shabbat, desde la perspectiva hebrea de lo que explican los sabios de Israel, de lo que nuestro santo maestro enseñaba. Eh, y específicamente la idea es la culminación de un acto de la creación. ¿Por qué? Porque en Bereshit nos dice, conocemos todos y así fueron concluidos los cielos y la tierra y todos sus componentes. Y el Eterno concluyó el séptimo día de su labor que había hecho. Fíjense que dice concluyó. Sí, reposó. Es decir que y Hashem reposó. Ahora, la pregunta de todo esto es, ¿verdad? Si yo digo y el Eterno reposó en una audiencia no, no conocedora de la Torá, podrían venir las siguientes preguntas. ¿Qué quiere decir entonces este versículo que Dios reposó? ¿Acaso estaba cansado? Porque las personas reposan cuando están cansadas, ¿verdad? O era que había trabajado demasiado, o era el día que le tocaba descansar, no trabajar.
eh, podemos ver, bueno, será entonces, oye, hermano, tuve 6 días haciendo toda la creación. Y bueno, esto es una labor agotadora, podríamos decir todas esas cosas. Ahora, hay que hacerse preguntas, señores, porque de sentido común. ¿Sí? Tendríamos que decir, es que la Torá es tan ingenua como para referirse a Dios mediante términos tan antropomórficos y humanos, señores. Es decir, la Torá, entendemos que la Torá usa a veces estos conceptos humanos o antropomórficos para referirse al Eterno, pero es para, de manera literaria, para darle énfasis, para darle un sentido a que, por ejemplo, que el Eterno, por ejemplo, como podemos ver, el dedo de Hashem, eso realmente es un antropomorfismo, señores. Definitivamente. No es que Hashem tiene dedos. Eh, Ahora, la otra pregunta es que ¿realmente Hashem necesitaba descansar después de los 6 días? Como si fuera un humano cualquiera, como si fuera un obrero cualquiera. Por supuesto que no, señores. Por supuesto que no. ¿De dónde me baso eso? Porque en Isaías 40:28, en Isaías vemos que dice, no has sabido, no has oído que Hashem es el Eloa eterno que creó los confines de la tierra. Y fíjense lo que dice aquí, escuche bien, no se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Por lo tanto, señores, el Eterno no necesita descansar, porque Él no se cansa. Entonces, señores, aunque nos parezca que el trabajo de crear el universo es un trabajo muy fuerte para Hashem, no lo es así. Hashem, cuando habla de que Hashem reposa, que Hashem descansa, en otro sentido, no literal, no antropomórficamente hablando, sino que reposa porque deja de crear cuando deja de interferir a su mundo. Y esto es lo que realmente significa descansar. Descansamos en el sentido que tiene el Shabbat cuando dejamos de interferir con la creación. De esta manera, señores, imitamos el descanso de Hashem en Shabbat. Cuando dejamos de interferir en su mundo. Durante los 6 días de la creación, el Eterno afirmó su dominio sobre el universo, cambiándolo de una manera activa, pero en Shabbat, el descanso deja de afirmar su dominio. Por lo tanto, nosotros debemos de imitar a Hashem, dejando al lado nuestro dominio sobre el mundo en el Shabbat. La pregunta es, si el Eterno entonces reposó el día séptimo, la pregunta es ¿por qué nosotros no lo hacemos? Aquí viene esta cuestión. Hashem descansó en Shabbat. Y de hecho el propósito fundamental de la Torá, señores, es imitar a Hashem. Entonces debemos de imitar a Hashem en descansar, en no interferir con su creación. Ahora, bajo este concepto, señores, ahora tenemos una nueva manera de entender el descanso
para que tenga sentido todo el concepto de Shabbat. Desde alguna manera, esta es la definición de trabajo en el sentido del Shabbat, que es el acto que demuestra el dominio que tiene el hombre sobre el mundo mediante su inteligencia y su habilidad. Cuando un hombre, ¿verdad?, trabaja, está exponiendo sus habilidades, su destreza, su inteligencia para dominar este mundo. Recuérdese que el Shabbat fue creado para el hombre. ¿Para qué? Bueno, para que dejara de interceder, señores, en la creación. El día que no puede crear el hombre, no puede trabajar, porque el trabajo, desde el punto de vista de lo que estamos viendo en este momento, es que es un trabajo que generalmente interfiere con la naturaleza. En el momento, por ejemplo, por eso es que no se puede hacer nada con la agricultura, pues. Claro, hoy en día usted puede decir, bueno, pero es que hay trabajos que no interfieren con la naturaleza. Pero en el momento que usted está creando, ¿sí? Por ejemplo, si usted es un pintor, de alguna manera el sentido de sus habilidades está interfiriendo y usted está utilizando materiales que ha creado el Eterno. Entonces la pregunta es, cuando leemos esto, entonces uno dice, bueno, pero es que es difícil no interferir en la naturaleza, porque todo, tenemos que entender que todo ha sido creado por el Eterno. Yo, por ejemplo, ahorita puedo tener, no sé, frente a mí, se puede tener un celular o puede tener un televisor. Y déjeme decirle que esas son cosas, creación de Hashem. Y la definición de reposo, en el sentido de Shabbat, ¿verdad?, es no interferir con la naturaleza ni mostrar dominio sobre ella. Es un estado de paz entre el hombre y la naturaleza. ¿Por qué cree usted, verdad, que eh, una de las palabras más conocidas en Shabbat es Shabbat Shalom? Precisamente es para tener paz entre el hombre y la naturaleza, entre los hombres. Y esa es la idea de este día. Esta es la idea de este día. Ahora, nos es posible entender el ritual del Shabbat. Y es preciso que no alteremos a la naturaleza. No debemos demostrar en Shabbat nuestro dominio sobre ella, ni debemos cambiarla en ningún modo. No debemos interferir en el proceso natural. Cualquier cambio o interferencia, por insignificante que sea o pequeño que sea, es una violación a este reposo. Por lo tanto, señores, cosas que no requieren el menor esfuerzo, como por ejemplo prender una cerilla o un fósforo, o de repente freír un huevo, que no requiere de mucho, ¿verdad?, esfuerzo. Puede que estas cosas no sean demasiado esfuerzo, pero siguiendo los símbolos del dominio que tiene el hombre sobre la naturaleza, afectan a la naturaleza. Sobre todo lo que tiene que ver cuando usa fuego, pues. Porque el fuego, hay dos cosas en este mundo que desde la perspectiva son muy interesantes. El fuego es una cosa muy interesante, vamos a hablar sobre eso, y el agua también, ¿no? Son dos elementos que lo vemos
la tierra también y el aire. Entonces, esos cuatro elementos, ¿verdad? Tenemos, de alguna manera, ver cómo nos va a afectar esto. Ahora, ¿qué es Shabbat? ¿Verdad? ¿Mm? El Shabbat, como hemos visto en algunos de nuestros libros, es el día de reposo. Ahora usted está entendiendo ahora que es reposar, es que no interferir con la naturaleza. Donde el trabajo y el fuego son uno de los conceptos que interfieren con la naturaleza. Por lo tanto, señora, el Shabbat es un símbolo de nuestra fe. Es un símbolo, es una de las acciones que tenemos más importantes porque es una de las señales que Hashem ha dado a su pueblo, al pueblo de Israel. El Shabbat es el cese completo del proceso de la creación. Se le conoce como el día de la eternidad, porque el Shabbat se une al Olam Abba o a la era mesiánica. Y el Shabbat se le llama al mismo tiempo Kadosh y bendito. Entonces, todo lo que está relacionado, ¿verdad?, con la creación del Shabbat y su concepto de reposo, nos los habla en el mandamiento, en el cuarto mandamiento de Shemot 20:11, que dice, porque en 6 días Adonai hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso Adonai bendijo el día de Shabbat y lo santificó. No. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, que para poder entender un poco más o con más profundidad el Shabbat, es necesario entender el Shabbat de la creación. Es necesario que entendamos lo que pasó en Bereshit 2:2, que dice, en el séptimo día Hashem había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de toda la labor que el Eterno había creado para hacer. Aquí hay dos palabras, que es Berajá, bendijo, y la otra palabra que tenemos que ver aquí es lo consagró, lo santificó. Vamos primero con bendijo. La palabra que está detrás de bendijo es la palabra Berajá, que por cierto, Berajá tiene la misma raíz de la palabra Bará, que es creación. Y Berajá es la fuerza creadora que proviene del creador y que debemos aceptar con el objeto de que esta acción es de bendecir algo. Una creación de él que el Eterno la bendice. La pregunta es ¿por qué Hashem hace esto? ¿Para qué el Eterno bendice? ¿Para qué? Para que el hombre escuche bien lo que te dice, porque aquí vamos a poder entender el Shabbat de la creación. Reconozca el origen de toda la creación que es el Eterno, porque en el séptimo día debemos entonces que reconocer que todas las cosas fueron creadas por Hashem, señores. El Eterno, nuestro Elohim, señores, es el Rey del universo. Y que comprenda que ha creado todo esto. Por lo tanto, yo agradezco y le doy gracias por lo haberle hecho disponible para mí y que me permita que yo pueda disfrutar y agradecer a él
de toda su creación, de todos los beneficios que hay en toda la creación, que la tiene para mi alma, para bendecirme. Porque el Eterno bendijo todo esto para bendición de todos nosotros. Entonces, mire, para la mente de un creyente, ¿verdad? De la Torá, está el factor de qué? De reconocer a Hashem. Primero reconocer a Hashem y después agradecer a Hashem. Usted no se puede olvidar de todas estas cosas. Y en Shabbat es una de las cosas que tenemos que hacer. Reconocer a Hashem y agradecer a Hashem por todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas, señores. La pregunta es, ¿quién me provee de todas mis necesidades? Ahora usted está entendiendo, ¿verdad? Que el trabajo no suple mis necesidades, sino es que es Hashem. Ahora, como Él suple todas las cosas, ¿verdad? Como mi Eloa, como el juez de todo esto, como el rey del universo, ¿verdad? Como el creador de todas las cosas, entonces debo estar agradecido por eso. Y en una de las acciones de Shabbat, de reposar, es agradecer al Eterno, señores. Reconocer que Él es así. Ahora usted puede entender, ¿verdad? Que usted no puede tomar nada sin reconocer al Eterno. Porque todo es del Eterno. Y esto es cuando el Eterno bendijo el Shabbat. Es para que tú también lo bendigas a Él y bendigas a toda la creación. Es el día donde usted debe de agradecer. Yo entiendo que después vamos a agradecer todos los días. Pero este día usted tiene, ¿verdad?, la paz mental para agradecer. Porque los otros días el Eterno sabe que usted está trabajando, los haceres del trabajo, para acá, para allá, hace esto, hace lo otro. Pero en el Shabbat, ¿no?, cuando tú tienes este concepto claro, entonces entra paz en tu mente, señores. El segundo, santificar. Santificar, ¿verdad? O consagrar, es otra de las palabras, es como apartar. Para que entendamos qué es santificar. En la Torá, nuestro matrimonio es algo que se santifica, es una santificación. Y el matrimonio tiene que ver mucho con Kedushá, Kedushin. Todas estas palabras están envueltas en... ¿Por qué? Porque tú apartas, por ejemplo, el hombre aparta a una mujer para que esta mujer sea solo para él y ellos sean el uno para el otro. Entonces se apartan de las otras personas para unirse. Eso es santificar. Cuando usted, ¿verdad?, toma, ¿verdad?, una creación de Hashem y la aparta, diciéndola, agarra y la saca un dinero y dice, este dinero va a ser para dar una ofrenda a fulano de tal, a una persona que necesita una medicina. Usted está santificando ese dinero porque lo aparta para un propósito celestial. Ahora, Rashi, hablando del Midrash en Bereshit Rabá 11:2, dice que este pasaje, el cual el Eterno bendijo y santificó el séptimo día de la creación, fue escrito, escuche bien, exclusivamente en referencia a un suceso que solo
sucedió una sola vez en la historia. Y fue la entrega del maná. Cita que el maná es como un ejemplo concreto y históricamente verificable de la abundancia de Dios hacia el hombre. Y es interesante porque cuando vemos esto, el maná precisamente caía del cielo. Por lo tanto, la parnasá viene del cielo, no del trabajo, señores. Bueno, pero aquí hay algo interesante que debemos de explicar. Cuando caía el maná, ¿verdad? La emuná, la fe, estaba impuesta, ¿no? Y dependiendo de la emuná de las personas en Hashem, el maná caía más cerca. Aquellos que tenían fe en Hashem plena, caía, abrían la puerta y estaba el maná ahí. Aquellos que tenían menos fe, entonces tenían que tener más esfuerzo para conseguir el maná. De hecho, Adán y Eva, ¿verdad? Tenían un trabajo que Hashem le dio, que era cuidar el gran Edén. Y este jardín del Edén, miren, ellos resulta de que todas las frutas que estaban buenísimas estaban muy cerca de ellos. Es decir, había un esfuerzo, pues ellos venían y solamente recogían los frutos para comérselos. Es decir, que el esfuerzo de trabajo era mínimo. Por supuesto, esto ya sabemos ya que después del pecado del hombre resulta de que hubo una maldición, ¿verdad? Y entonces trabajarás con el esfuerzo, con el sudor de tu frente, con el esfuerzo. Entonces ahora la parnasá se puso un poquito más difícil. Se puso, pero es el mismo principio hoy en día. Ahora, vamos a ver esto porque más adelante voy a hablar sobre el esfuerzo. Pero lo que quiero ahorita es resaltar lo que me dice Rashi. Que él dice que el mismo fenómeno se repite en cada Shabbat, cada semana. Dios provee al hombre de todo lo necesario y al igual que sucedió en el caso del maná, debe poner su confianza y observar el Shabbat, consagrándola como un día aparte y absteniéndose de trabajar en él. Es decir, que el trabajo no es lo que por supuesto, que te da, te abre la puerta para encontrar la parnasá, pero la bendición de esto, es decir, y el esfuerzo que tú tengas en trabajar, de esforzarse más o menos, depende entonces de que tú cuides el Shabbat. En un sentido, Rashi nos dice que el Eterno descendió al mundo en el Shabbat de la creación. Y es interesante darse cuenta que la palabra Shabbat está relacionada con la palabra Shebe, que quiere decir habitar. Por lo tanto, en Shabbat Dios hizo al mundo su habitación. Y por ello el Shabbat produjo una armonía integral entre Dios y su mundo. Y en vez de continuar cambiando el universo, el Eterno lo que hizo fue que estuviese en armonía con él. La Cábala nos dice en el Zohar que el misterio del Shabbat es la unidad que hay aquí, el ejad que hay entre el Eterno y su creación. Donde el hombre, ¿verdad? Al final tenemos que entender que el Shabbat fue una creación para el hombre, en donde el hombre entonces debe de armonizar, y por eso es que no puede interferir en la naturaleza. En el Shabbat el Eterno creó la armonía en sí mismo y en el universo.
Cuando el hombre entonces observa el Shabbat, también participa de la eternidad del Eterno, participando en un estado de armonía, tanto que como Dios como el mundo. Y esto entonces, el hombre entonces consigue la shalom para con toda la creación. Y esto entonces explica el concepto de paz en Shabbat. Y es importante en el Shabbat, y por eso es que, como dije anteriormente, uno de los saludos más corrientes en el Shabbat es Shabbat Shalom. ¿Cuántas veces usted ha dicho eso? La pregunta es, ¿usted sabe lo que está diciendo? Yo creo que si usted está entendiendo esta enseñanza, el Shabbat Shalom ahora le va a dar sentido, señores. Le va a dar sentido y usted va a entender por qué hacemos todas las cosas en Shabbat. Shabbat también tiene que ver, hay una referencia del Shabbat con la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos profundamente, ¿verdad? Haciendo un análisis profundo del Shabbat, que nos recuerda al éxodo de Egipto. ¿Por qué? Porque el éxodo de Egipto y el Shabbat simbolizan libertad. ¿Por qué? Porque durante toda la semana el hombre le hace falta una cierta libertad. Toda la semana está trabajando y necesita un día para tener libertad. Y se ve atado al mundo material y es esclavo de sus presiones. Mire, puede que el hombre, ¿verdad?, muestre todo su dominio sobre la naturaleza tomando del pan de la tierra, pero es además parte de la maldición que aparece en Bereshit 3:19, que dice: con el sudor de tu frente comerás el pan. El hecho de que el hombre enfatice su dominio sobre la naturaleza le hace esclavo de ella. Entonces, hoy en día somos esclavos ¿de qué? De precisamente esto. Esclavos del trabajo, señor. Pero el Eterno, señores, en grande misericordia, el hombre queda libre de su esclavitud Shabbat. Y nos dice, no tienes que trabajar en Shabbat, no tienes que interferir. Yo te voy a dar doble porción en Shabbat. La bendición de la Parnasá está sujeta a que el hombre entienda que es el Shabbat. ¿Por qué? Porque entendemos ahora que el hombre se ve dominando por sus necesidades de este mundo y normalmente las personas están atareadas con sus ocupaciones. Por ejemplo, un obrero en una construcción, una enfermera en el hospital, un albañil trabajando en una casa, un escritor escribiendo su libro o una ama de casa haciendo sus deberes. De hecho, la profesión del hombre demuestra la manera que ejerce dominio sobre la naturaleza, pero en algún modo su humanidad más básica se ve descrita por su ocupación. Pero todo esto cambia en Shabbat, señores. Mire, escuche bien lo que le quiero decir. Si usted hace mucho esfuerzo para conseguir Parnasá, entonces, disculpe que se lo diga de esta manera, pero usted está bajo la maldición de que se le dio a Adán y Eva, que trabajarás con el sudor de tu frente. Pero si tú, el Eterno te puso dos cosas. Primero, confiar en Él. Segundo, guardar el Shabbat. ¿Eh? Y tercero, entonces, cuando tú entonces agradeces, ¿verdad?, cuando tú guardas el Shabbat y haces todas las cosas que tienes que hacer, entonces, ¿verdad?, el trabajo va a ser cada día de menor esfuerzo. Por eso es que hay trabajos, ¿verdad?, que no es lo mismo, por ejemplo,
una persona que tiene que trabajar en una construcción, ¿verdad? Donde tiene que tomar cemento, este, o tomar tierra, ¿verdad? Bloques, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy arduo que requiere de mucha fortaleza física. Ahora, si le voy a decir una cosa, no es lo mismo una persona que trabaja en una oficina, ¿verdad? Donde tiene una, un trabajo de supervisión del personal, en donde él está frente a una computadora, en donde el ambiente, la silla, es una silla ergonómica, donde el ambiente, si es en verano hay aire acondicionado, si es en invierno hay calefacción, se le controla los ruidos, se controla una cantidad de cosas. Trabaja de lunes a viernes, señores. Usted no sabe la bendición que es trabajar de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque usted trabaja de lunes a viernes, entonces ya usted tiene el Shabbat para cuidarlo, como dice Hashem. Y el domingo, bueno, haga las compras, haga esto, haga lo otro, haga las cosas que a veces queremos hacer en Shabbat. Así que tiene 2 días a la semana, ¿verdad? Un día para Shabbat y el otro día puede interferir con la naturaleza haciendo compras. No sé, hay gente que le gusta, como por ejemplo, tiene en su casa todos los elementos para hacer una silla, por ejemplo. Hay gente que es así. Usted ve la cantidad de herramientas que tiene. Entonces el domingo es propicio para eso. Pues, es propicio para eso. Entonces, señores, lo que les quiero decir que en Shabbat, cuando tú tienes dominio, entonces, de tu vida, en Shabbat reposas. Ya la persona se convierte en rey y gobierna su propio destino, su propia vida. Ya no le define su ocupación, porque es un ser humano con el amplio sentido de la palabra. Y aquí es donde dice que el Hijo del Hombre es dueño del Shabbat. Cuando tú entonces, ¿verdad? Cuidas el Shabbat. Y cuando vemos esos versículos que nos quieren hacer engañar que Yeshua es el Señor del Shabbat, miren, porque es el dueño del Shabbat, porque tenía control del Shabbat. ¿Eh? Eso es lo que significa eso, señores. Ese es el sentido de la palabra de tener dominio, de ser Señor del Shabbat. Y es el hombre quien domina sobre el Shabbat. ¿Entiendes? Porque el Shabbat fue creado para el hombre, para que el hombre llegara y tuviera dominio sobre los 6 días y sobre el Shabbat. ¿Por qué? Porque el hombre puede observar los mandamientos de guardar literalmente el Shabbat en cada segundo de su vida, incluso cuando duerme. Entonces, él ahí tiene una shalom. El Shabbat es el sentido de ofrecer a la persona la oportunidad de abstenerla de trabajar y que el Eterno hace el resto. Por eso que dice en la Torá, en Shemot 31:13, ciertamente guardaréis mi Shabbat para que sepáis que yo soy Adonai, el que os santificó. En todas las demás ocasiones es preciso que nos esforcemos por ser santos, cumpliendo los diferentes mandamientos, pero el Shabbat lo único que tenemos que hacer es abstenernos de hacer. Y el Eterno se ocupa del resto. Entonces, cuando Él nos hace, nos aparta, somos Kadosh, somos santos.
La pregunta que nos tenemos que hacer aquí, ¿cuándo será el Shabbat? Porque el Shabbat es una referencia a la era mesiánica, la gran esperanza de todo creyente que siguen los estatutos de la Torá, que sigue a nuestro maestro Yeshua Mashiach, es la era mesiánica. Y esto, el Shabbat, tiene que ver con el Shabbat milenial, que son al año 7000. Hoy en día estamos en el año, alrededor, terminando el año 6000. Lo que pasa es que se han perdido unos años, no sabemos exactamente cuántos años faltan, pero como les puede faltar 100 años, como puede faltar un día, señores. Y en esta era mesiánica será cuando el tiempo que el hombre aprenda a vivir en Shalom, tanto como su semejante como la naturaleza, marcará el final de todas las guerras, injusticia y explotación, señores. Como dice en Miqueas 4:4, cada uno se sentará sobre su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, señores. La venida del Mashiach es la introducción de la más grande revolución de toda la historia de la Navidad, convirtiéndose en el triunfo definitivo del hombre sobre el mal. Incluso la misma naturaleza gime por esto, porque el hombre está explotando a la naturaleza, haciéndola, no la deja descansar, señores. El Shabbat es un ensayo en que participamos del mundo venidero, de la paz, de la armonía, de la era mesiánica. Cuando tú guardas el Shabbat con esta perspectiva, entonces tú estás, ¿verdad?, practicando para cuando venga la era mesiánica. Si usted entonces en el Shabbat siente armonía, come cosas ricas, no tiene que trabajar, imagínense aquí lo que les... Es decir, entienda lo que va a pasar cuando venga Mashiach. Cuando venga aquí en la tierra, cuando llegue a Jerusalén y sea implantado el reino mesiánico, va a ser un Shabbat, señor. Número uno, no va a trabajar. ¿No? Número dos, donde usted esté, que es en Israel, habrá Shalom. No habrá enfermedades, no habrá angustia. Y el Shabbat es un porcentaje pequeño de lo que realmente es el Shabbat milenial. Es para que nosotros recordemos, ¿verdad? Cada vez que nos preparamos para el Shabbat, estamos recordando que nosotros mismos debemos prepararnos para el mundo que viene, donde será todo Shabbat, a esta era mesiánica, señores. Por eso es que la Torá llama al Shabbat una señal para siempre. Y esto quiere decir que es una señal de eternidad. En Shabbat las puertas quedan entreabiertas. Ya es posible que captemos un destello de lo eterno. Por eso era que Yeshua en Shabbat, sabiendo esto, hacía tantos milagros en Shabbat. ¿Por qué? Porque las puertas de las sanaciones quedan entreabiertas. Sentimos la brisa del correr del mundo futuro, en lo que todo será Shabbat, señores. La sensación del Shabbat es una señal del futuro, cuando el Eterno y el hombre vivirán en una armonía total. Mire, en Shabbat va a tener las tres cosas que el hombre tiene, básicas, que es Parnasá, ¿verdad?, número uno; salud, número dos;
y protección. Número 3. Entonces, señores, en el Shabbat, ya hemos entendido, la idea central del Shabbat, señores, es que tenemos dos ideas centrales, dos prohibiciones, que es trabajo y encender fuego. Estos textos saltan rápidamente a la vista de una situación, que es trabajo. Entonces, el trabajo, ¿verdad?, hace referencia a los actos de la creación y la providencia del Eterno. En el sentido general de trabajo, se usa para indicar una actividad de Dios y del hombre, que el trabajo es asimismo algo ordenado por el Eterno. La realidad del trabajo es como parte integral del esquema del plan divino, que el hombre está implícitamente en el cuarto mandamiento, que trabajará 6 días y el séptimo vas a descansar. Entonces, no debemos de trabajar en Shabbat. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando trabajas, ¿verdad? Miren lo que pasó aquí con el afán de un gozo. Dice en Bereshit 3:16. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste, y le dijo al hombre, disculpen, el Eterno le dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con el dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste formado, porque polvo eres y al polvo volverás. Por lo tanto, señores, tenemos que trabajar. Sin embargo, tenemos que entender que la bendición de la Parnasá, por lo que entendemos del maná, viene número uno del cielo. Se recrea, se manifiesta por tu fe, ¿verdad? Se manifiesta por tu fe y empiezas a recibir las bendiciones cuando guardas el Shabbat. Señores, ¿qué es fuego? Es la otra cuestión. Es simplemente la palabra de encender, que es la palabra baar, que significa arder o encender. ¿Y por qué entonces el encender el fuego estamos ejerciendo el poder del hombre que tiene sobre la naturaleza? Si hay algo que interfiere, es el fuego, porque el fuego es algo extraordinario. Y es una de las actividades que modifica la creación, señor. Es decir, activa la creación, la pone a trabajar el fuego. Bueno, señores, aquí básicamente, pero ya para terminar, porque el tiempo se me ha acabado, señor. La cuestión es, nosotros como el judío tiene que cumplir con una cierta de regulaciones. Pero ¿qué pasa con nosotros, o algunos de ustedes que son Bene Abraham, que son personas o que se consideran eh, Bene Noach o Noadita o como usted lo quiera llamar? Entonces, usted debe de cumplir estos dos mandamientos. Es decir, primero, no debe preparar comida. Número uno, no debe trabajar, ¿eh? Pero no puede prender fuego para hacer comida. Debe de prepararse el viernes para hacer esto. Y de alguna manera, entonces, señores, para el Bene Abraham hay muchas cosas que usted puede hacer, como calentar el agua, señores. Perdón, no calentar el agua, calentar la comida. Tal vez por el medio de los microondas. Y usted dice, bueno, pero esto en el judaísmo está prohibido. Sí, porque el problema está es qué es trabajo y qué es fuego desde la perspectiva de hoy en día en el judaísmo. Pero tú y yo, ¿verdad? Que la mayoría de nosotros somos Bene Abraham,
que habrán algunos que somos judíos, ¿verdad? Por conversión. Lo primero que tú tienes que hacer es recordar el Shabbat. Y guardar el Shabbat básico, que es no prender fuego y descansar. Es decir, no trabajar. Para reglas, señores, esto significa que nosotros debemos de dedicarlo al estudio de la Torá y al crecimiento espiritual. Tal vez vestir ropas especiales y elegantes en honor al Shabbat. Y hacer una cena en honor al Shabbat, señores. Y guardar los mejores alimentos para el día de Shabbat. Y no realizar labores que distraigan o alejen a las personas de la Kedushá de este día, señores. Y de hacer, si va a hacer uso de la tecnología de hoy en día, como aire acondicionado, etcétera, 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 sea por motivo de Kedushá. Pero debemos cesar nuestras labores semanales. Al menos comience a hacerlo. Si no puede, porque no puede, ¿verdad? Comience o permita, ¿verdad? Buscar entonces elementos para que usted pueda cumplir. Recuerde que si usted no puede trabajar el Shabbat, disculpe que lo diga de esa manera, usted está bajo maldición. Así de sencillo. No vamos a entrarle a esto a nada. Entonces busque salir, que el Eterno le dé la salida. Empieza usted a hacer los primeros movimientos para que el Eterno le dé un trabajo que usted no tenga que trabajar el Shabbat. Que usted entonces, obviamente que usted puede, por ejemplo, no hacer el honor de descansar los domingos. No dé honor al domingo antes del sábado, porque eso es idolatría. Señor, el Shabbat es una conexión íntima con el Creador y las observancias de este dependerán del compromiso de... Por lo tanto, si tú santificas el Shabbat, ¿verdad? Como venía Abraham, esto traerá Parnasá, esto traerá Shalom y esto traerá protección. Dicho entonces, señores, por los sabios de Israel, para terminar, el Shabbat es Mein Olam Abba, es un sabor del mundo venidero en esta tierra. Permita al Eterno que tú puedas entender estas cosas y entonces puedas saborear en los Shabbat, en cada Shabbat, el mundo venidero en la tierra. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos.